Ahora sí, vamos a empezar esto así. La idea es que todos hagamos un circulito, pues para que podamos ver todos y para que podamos escuchar todos. ¿Listo? Bueno. Bueno, primero que todo, pues, hola, profe. Buenos ¿Cómo días. estás? Buenos días. Bien, muy contento de estar aquí con un colegio emprendedor de La Paca. En Medellín llevo 17 años promoviendo La Paca digestora y solamente tengo 2 colegios que hagan paca. Los rectores de colegios son impotables a La Paca. Imposible convencerlos de que esto vale la pena. Entonces encontrar un colegio que le ha abierto las puertas a La Paca digestora, pues para mí es un honor. Es un honor lo que hago es felicitarlos porque es una propuesta que vale la pena. Bueno, pues antes de comenzar, yo les quiero contar un poquito sobre el proyecto, sobre cómo ha surgido, pues también para contextualizarlos un poco, porque quiero que sepan que a partir de ahora y a partir de hoy, ustedes también, los que están aquí, son parte de nuestro colectivo de pacas. Listo. Bueno, nosotros el año pasado empezamos con las pacas, fue algo súper experimental. Y, ¿qué puedo decir? Dio frutos poco a poco y acá estamos. Actualmente ya venimos trabajando en las capacitaciones con los niños y nuestro objetivo para este año es que cada grado pueda tener su propia paca biodigestora. Caramba. Entonces, pues, algo ambicioso, pero pues ahí vamos. Bueno, ahora sí, primera pregunta. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, muy contento de estar en un colegio paquero. Perfecto. Bueno, ahora sí. Para todos nosotros, cuéntanos primero cómo surgen las pacas biodigestoras. O sea, ¿por qué pacas? ¿Qué pasó ahí? Mejor dicho, ¿qué pasó en ese momento? ¿Por qué pacas biodigestoras? El inicio más que de la paca es una propuesta de reciclaje orgánico saludable. No sé cuántos conozcan el reciclaje convencional, es voltear residuos y eso es altamente contaminante y altamente enfermizo para el personal que maneja residuos. Entonces mi pregunta es, ¿el manejo de residuos no tiene ética? ¿No existe la ética en el manejo de residuos? El respeto por el trabajador. Yo creo que si hay un nuevo derecho humano que se llama todos tenemos derecho a un ambiente sano, no incluye eso al personal que maneja residuos. ¿Por qué seguimos discriminándolo? Entonces yo vi hace 47 años a unos trabajadores volteando una pila de residuos y me quedé aterrado de que se pueda llamar a eso un proceso técnico. Es un magnífico sistema de tortura. Entonces lo que yo me dediqué a buscar desde hace 47 años era una propuesta limpia de manejo de residuos y mi referente era que había caminado muchos bosques, los bosques descomponen todos sus residuos y nunca huelen mal, es más, huelen bien. Entonces, y es un basurero enorme, un bosque es un gran basurero, pero es un basurero limpio, que fermenta sus residuos, fermenta. Y la fermentación es un proceso de descomposición limpio opuesto a la pudrición, que es una descomposición malsana. Entonces fue empezar así, buscar algo limpio. Bueno, muchísimas gracias, profe. Yo pues de paso también me presento para todos. Bueno, yo soy Angélica Murcia. En este momento pues me encuentro en calidad de monitora de investigación. También me encuentro realizando mi trabajo de grado acá en biología. Entonces, bueno, agradecerle al profesor también por estar acá. Para mí es una bendición tenerlo acá a su merced. Bueno, profe, entonces como segunda pregunta, ya que su merced estaba hablando pues de las basuras, ¿no? De que es un basurero limpio, los bosques. ¿Cómo ha cambiado entonces con el concepto de pacas el concepto de basura?
porque nosotros tenemos entendido que basura es todo lo que nos sirve y todo lo que botamos, ¿cierto? Pero entonces, según este proyecto o esta pues cuestión de las pacas biodigestoras, ¿cómo ha cambiado esa concepción del concepto basura? Bueno, el concepto basura nace del descartar cualquier cosa y hemos llegado al punto en que ni siquiera necesita ser inservible para que lo consideremos basura. Hay gente que compra cosas y sencillamente porque no le gusta lo tira a la basura. Entonces la basura no es una característica de las cosas, es una idea. Entonces tenemos que sacar la basura, es de la cabeza. Tenemos la cabeza llena de basura. Entonces, hasta que no superemos ese concepto, la basura no dejará de ser basura, pero realmente es materia prima. Y la naturaleza nos muestra que en la naturaleza nada es basura, que todo está integrado a un ciclo de circulación de los materiales y que integrarse a ese ciclo es lo que se llama reciclaje. Y ahora la autoridad tiene una propuesta magnífica, que no existe reciclaje orgánico, que se llama tratamiento. O sea, es unas ideas torpes. O sea, el problema de la autoridad es que no sabe de qué está hablando. Entonces, si no saben de qué está hablando, ¿qué legislación es lo que sacan? Es tonterías lo que proponen, absolutamente tonterías. Los residuos orgánicos no necesitan tratamiento, necesitan reciclaje saludable. La primera que se necesita es descontaminar lo que pueda ser contaminante por salud de la comunidad, no porque sea mejor negocio. O sea, cuidar salud no es negocio. ¿Será que no es negocio? La idea de que es que salud es solamente hospitales, no, es mantener un ambiente sano. Muchas gracias, profe. Bueno, lo que dice el profe es muy importante y yo creo que también es importante empezar por acá, por nuestros niños, por el colegio. Por eso es que también se hacen esas iniciativas, porque pues acá ustedes son padres de familia y entenderán que sus niños acá están 8 horas al día y si tienen extracurricular, hay veces hasta 10, hasta más. Entonces pues es importante apropiarnos de este espacio y también es importante crear conciencia. Ahora, eso es lo que yo pienso. Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿por qué es importante? Tú ahorita precisamente nos estabas mencionando de lo difícil que ha sido hacer el proceso de pacas en colegios pues externos. Entonces, ¿por qué ha sido difícil? Y 2, ¿por qué tenemos que empezar por los colegios? O sea, ¿por qué tenemos que hacer pacas en los colegios? Yo creo que la posibilidad de pacas en los colegios es garantizar que esto sí llegue a ser una alternativa real. Mientras estemos trabajando con la gente mayor, pues la gente mayor va para el hueco rápidamente y si se nos mueren todos los mayores que saben hacer pacas, no va a haber la conexión con los niños. Muy pocas, en Medellín la mayoría de las paquerías son de gente mayor, de abuelos. No hemos podido conectar con la juventud no le interesa esto. Entonces quieren un planeta limpio, pero que se los limpiemos ¿cómo? Que no sea parte con ellos. O sea, si la juventud no se integra a esto, si no nos convencemos de que todos necesitamos ser recicladores, que aunque parezca que eso es degradante, el reciclador, el basuriego de las ciudades en Colombia fue el que le enseñó al gobierno que el reciclaje era una labor ambiental importante. Les debemos a ellos la campaña de la defensa del medio ambiente, a los basuriegos. Y yo me declaro basuriego. Yo soy basuriego. Bueno, entonces para entrar en materia un poco ya con este tema de las pacas biodigestoras, ¿qué beneficios, profe, qué beneficios contribuyen las pacas digestoras al medio ambiente? ¿Cómo las pacas digestoras nos va a contribuir al medio ambiente? Bueno, pues dicen que las comparaciones son odiosas, pero yo no veo otra manera de hacerlo que comparaciones odiosas. El reciclaje convencional, tenme el micrófono,
Les muestro yo el basurero limpio más perfecto que hay es el bosque. ¿Qué hace el bosque? Tapar con hojas toda su porquería. Hay estiércoles, hay animales muertos, pero todos los días se tapan con hojas. Entonces la paca tapa con hojas. ¿Por qué? Porque es descontaminar. Esto es nuestro manejo racional de desperdicios, apilarlos y dejarlos podrir. Y eso es contaminante. El reciclaje convencional dice recaliente los residuos para matar los patógenos, pero es que estamos llamando patógenos a los constructores de suelo. Amibas y E. coli E. coli es una bacteria que enferma a mucha gente, pero el trabajo de ella es descomponer residuos para hacerlos un material saludable. Y uno la mayoría de los descomponedores de residuos son bacterias, hongos, amibas y nemátodos. La salud de un suelo se mide en población de nemátodos, pero como vemos unos gusanitos ahí fastidiosos, entonces los declaramos indeseables. O sea, realmente sabemos muy poquito del asunto. La ciencia del suelo no ha sabido valorar suficientemente los organismos formadores de suelo y cuando la medicina los encontró en la gente, los llamó patógenos. Pero esa no es su función es construir suelo. Entonces, la propuesta de quemar los patógenos es de la Inquisición. Ya superamos la Inquisición para la gente, superémosla también para los bichos. Son organismos importantes en el reciclaje. En cambio, en una paca nunca se calienta más de 60 grados adentro, pero afuera nunca está en más de 26. Ese niño no se está cocinando en residuos orgánicos. Sencillamente está disfrutando de una paca que para él es un juguete más y que es un juguete saludable. Bueno, eso que dice el profe es muy importante. Muchas gracias por esa pequeña reflexión que nos dio. Bueno, hablando de esto y del niño que me generó gran curiosidad esta última imagen, me generó curiosidad esta última imagen, ya que pues nosotros también tenemos imágenes como colectivo así. Y uno de nuestros objetivos con las pacas también era crear comunidad, crear esto que estamos creando, ¿cierto? Crear y tejer comunidad es algo muy importante, y más que todo con nuestros niños, porque tenemos que hacer una apropiación de los espacios, que entiendan los niños que esto no es el colegio y no es ajeno a ellos. Es su colegio, son sus pacas, es su parque y es su espacio, ¿cierto? Entonces ahora, profe, ¿cómo las pacas crean tejido social? La posibilidad de poderse reunir alrededor de una paca es porque es un proceso limpio. La incorporación de residuos orgánicos a una paca, la exposición es 5 minutos por hora. De exposición a los orgánicos, mientras que en las otras propuestas es 24 horas al día. Y dice, pero es que es más eficiente el otro proceso porque saca abono en 3 meses y este se demora 6 meses. O sea, la eficiencia se mide en porquería. Entonces aprendamos a valorar el ambiente sano, ya que las Naciones Unidas nos lo aprobó como un nuevo derecho humano. Y en Naciones Unidas no se inventó ese derecho humano se lo craneó una bióloga maravillosa que se llama Rachel Carson y que lo incluyó en su libro La Primavera Silenciosa. Ella analizó sobre todo fue lo nocivo que son los insecticidas. Dice, los insecticidas matan insectos y matan pájaros y matan gente. Algún día tendremos una primavera sin pájaros, una primavera silenciosa, y ese será el fin de la humanidad. Y lo publicó en 1962, y eso fue un boom mundial que inició el movimiento ambiental mundial. Y el movimiento ambiental mundial era popular, no era oficial. Era un movimiento popular que mostró que el reciclaje tenía función de protección ambiental.
Entonces Naciones Unidas acoge ese clamor popular y decreta el ambiente sano como un derecho humano. Y el reciclaje está en esa onda. Bueno, nosotros ya hicimos la mayoría de nuestras preguntas, pero en esta entrevista quisimos integrar a toda la comunidad. Entonces yo recogí preguntas de estudiantes y los profes también hicieron sus propias preguntas. Entonces ahora sí, de parte de los profes, siempre nos referimos a las pacas como digestoras. ¿Cuál es el término correcto? ¿Pacas digestoras o biodigestoras? Nosotros tenemos un aparato digestor o biodigestor. Un aparato digestor. Está dentro de un organismo biológico. La paca está dentro de un organismo biológico. Es digestora. Porque hay unos digestores que se llaman biodigestores. ¿Qué hace el biodigestor más típico? Lo llaman biodigestor de metano. Él no digiere metano, él produce metano. Lo que más recicla es mierda. Entonces es un digestor de mierda que produce metano. Pero es un tanque. Puede ser de concreto, de metálico o de plástico. Entonces a un tanque que procesa un material biológico, pues le cabe la posibilidad de llamarlo biodigestor, porque parece un contrasentido que se pueda hacer un proceso biológico en un tanque. Pero es que tenemos la misma experiencia con la fermentación que lleva 10.000 años en la humanidad. ¿Y qué se necesita para hacer fermentación de alimentos? Y es meterlo en un envase. Entonces cualquier frasco se puede volver un fermentador, entonces es un biodigestor. Sencillamente es un digestor. La palabra, nos encanta inventar palabras, tenemos más palabras que claridades. Entonces, para mí sobra el bio. La digestión es bio. ¿Cómo decir biohumanos? Eso, somos biohumanos. Sí. Entonces las palabras son más enredo. Tenemos muchas palabras para una cosa y muchas cosas para una sola palabra. Entonces, ¿cuál es el motor de la digestión? Bacterias. ¿Cuál es el enemigo número 1 de las bacterias? Los antiácidos para el estómago, los jabones antibacteriales. Tenemos que eliminar esas cosas. Los médicos que mandan antiácidos para el estómago no son médicos, son criminales. Eso es cancerígeno. Bueno, muy importante lo que nos comenta acá el profesor Guillermo. Respecto a la pregunta que hacía Mariana en cuanto al tejido social, también es importante preguntar, profe, y que es una pregunta también planteada por los profesores, ¿cómo desde este proyecto podemos construir comunidad? Pues la comunidad no hay otra manera de construirla con que se reúna. Entonces el gran éxito de la ciudad ha sido dispersar las comunidades, destruir las comunidades para poderlas manipular. Entonces el mecanismo de civilización de la ciudad es destruir comunidades, aislar a la gente para que sean manipulables. Al podernos reunir y podernos encontrar que tenemos necesidades en común y que las podemos solucionar en común sin necesidad es validar algo muy sabio de Henry Thoreau, que se llama la desobediencia civil. La desobediencia civil es un derecho humano, es un derecho humano. Y la autonomía de las comunidades es un derecho humano. Manejar nuestros residuos es ser autónomos, es ser responsables con nuestra salud, con nuestra vida, con nuestro entorno. ¿Para qué le dejamos eso al gobierno que no sabe hacer de eso? Que no sabe manejar residuos. No usemos al que no sabe. En educación yo creo que hemos confundido
una parte del Evangelio que dice enseñar al que no sabe con enseñar lo que no se sabe. Tiene mucha razón, acá estamos reunidos un montón de desobedientes civiles y eso me encanta. Entonces ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, me parece realmente importante lo que dice el profe y nosotros acá estamos haciendo parte de un proceso muy importante como comunidad y también quiero que hoy ustedes se lleven un poquito de eso y miren cómo este proyecto y estas pacas nos han unido y cómo han unido a los niños, porque han unido a los niños desde cuando pintan su molde para la paca, desde que echan sus residuos, desde que van y recogen su abono y lo ponen en las planticas que ellos tienen. Cómo nos ha unido también acá el profe por medio de unas galletas, de un canelazo. Las pacas han logrado eso y han logrado que nos unamos un poquito más como comunidad, y eso hoy en día que estamos tan alejados muchas veces los unos de los otros es realmente importante. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la pregunta estrella. ¿Listo? Para todos los paqueros. Profe, usted que es el profe de profes para las pacas, cuéntenos, ¿cuál es el secreto para una paca? ¿Cuál es el secreto de ese rojo fuego? La medida básica de una paca es compactar residuos para disminuir el espacio disponible para el oxígeno. El oxígeno es pudridor y lo saben todas las amas de casa, todas las abuelas que insistían en cubrir la comidita. No me deje la olla destapada, no guarde cierre el frasco, guarde todo, mantenga cubierto, tape. En la naturaleza ese tape nos lo enseña el bosque, es... ¿Cómo? Que nos decían cuando éramos chiquitos las abuelas que olla destapada, mujer descarada. Bueno, entonces ahora podemos llamar residuos destapados, gente irresponsable. Eso. Residuos destapados, gente irresponsable. Entonces, o sea, esto no es un invento mío. La gente dice que la paca es un invento suyo. Esto no es un invento mío. Yo pregunto, el único animal que hace eso de cuenta de él es el gato. Tapa su mierda. ¿Por qué nosotros se nos olvidó hacer eso? ¿Sería el gato el que le enseñó al bosque o el bosque el que le enseñó al gato? Pero los dos hacen eso, tapar desperdicios. El mejor nombre para la basura es desperdicio, porque nos califiques a nosotros, no a las cosas que desperdiciamos. Entonces ahí tiene sentido el aprovechamiento. Pero lo más importante de la paca, aunque produzca abono, es ambiente sano, ambiente limpio. ¿Por qué? Porque descontamina un material que puede ser altamente enfermizo. Entonces, que si la paca no tiene vectores, no tiene vectores, no tiene gases tóxicos. ¿Y por qué no los tiene? Porque es cambiar la pudrición que produce gases tóxicos y vectores por fermentación alcohólica y acética. Producir alcohol alcohol lo usamos como limpiador, vinagre. ¿Por qué echamos vinagre a las comidas? Porque es un limpiador. Entonces, ¿por qué nos choca una comida vinagre? Es que ese vinagro bótela. En España la comida se vinagra y la exportan. Y aquí la compramos y es deliciosa. Alcaparras, vinos, encurtidos. Entonces, ¿por qué esa aversión por el vinagre si el vinagre es esencial para la digestión? Si quieren mejorar su digestión con cualquier alimentación que sea, incorporen una cucharadita de vinagre diario. Cuando yo descubrí, cuando los campesinos de Antioquia me dijeron que la manera de manejar residuos era vinagrar la basura, así se llama el manejo de basuras en los campesinos antioqueños, vinagrar la basura, dije vinagrar la basura y digiere el material y mi digestión es mala. Empecé a tomarme una cucharadita de vinagre diario y se me acabaron 50 años de migraña. Con la migraña estuve 3 intentos de suicidio.
Pues soy un suicida fracasado. Bueno, profe, pues muchas gracias. Tampoco queríamos hacer esto tan largo, pues porque Pero les también acabo de uno contar aquí hable y algunas hable y cositas. hable. Una paca digestora de 1 metro cúbico le caben 500 kilos y en 6 meses de proceso limpio se puede volver una jardinera, pues sacar de ella más de una cosecha de hortalizas y en 6 meses se vuelve 150 kilos de abono orgánico. No tenemos un laboratorio que nos identifique alcohol o vinagre en el proceso, pero tenemos una mosca alcohólica. No es alcohólica reconocida, no es alcohólica anónima. Es la mosca de la chicha, pero le tenemos aversión a todas las moscas. Esta mosca nos está indicando que una paca es una chichería, pero una chichería es limpia. Y es una mosquita de milímetros, 3 milímetros, mírenla sobre limones. Esta está pues ampliada más de 1000 veces. Entonces, la aversión a moscas no nos deja ver que hay moscas importantes. Hay otra mosca muy importante que se llama la mosca soldado. Y la mosca soldado come larvas de mosca doméstica. Entonces, hace un control biológico también. Tenemos otra mosca muy importante y es mosca de cementerio. Cuando tenemos residuos cárnicos, tenemos una mosca especialista en comer residuos cárnicos. Esta estudiante muestreó gases tóxicos durante 5 meses y no encontró ni amoníaco, ni ácido sulfídrico, ni metano. Pero para los técnicos en residuos, la fermentación solo produce metano. O sea, el problema, nos dicen que lo más grave es la ignorancia del pueblo, pero la ignorancia de los técnicos es muchísimo más grave que la del pueblo. Se han inventariado 78 clases de insectos que colonizan la paca. ¿Por qué? Porque la paca es una incubadora. Durante 2 meses tiene una temperatura de 40 grados que sirve para incubar toda clase de huevos. Huevos de gallina, de pato y de bichos recicladores. Y tenemos bichos muy interesantes como de tijeretas, mosca soldado, cochinilla, colémbolos, lombrices, ácaros y larvas de cucarrones, entre otros. ¿Y qué se necesita para hacer una paca? Un cajoncito de 40 centímetros de altura. ¿Para qué? Para que sea fácil de entrar y salir, pero aún con un cajoncito que puedan entrar los niños y los abuelos. Cuando uno ya de mayor se mete en un cajón muy grande y se va a salir, le necesita grúa para que lo saque. Entonces, ¿y cuál es el otro secreto de la paca fuera de compactar? Envolver forrar el molde en hojarasca para que cuando quitemos el molde todos los residuos putrescibles estén cubiertos. Y en la paca se pueden echar todos los residuos orgánicos, aún los prohibidos por la autoridad ambiental, como cáscaras de naranja, grasa, huesos, cárnicos, cueros de pollos, mascotas muertas, hasta gente podemos echar. Que en una paca no nos cabe todo, pues que una paca es muy chiquita, no cabe todo lo que hay. 500 kilos en metro cúbico. Hay un reciclaje o una producción de forraje animal que se llama ensilaje y lo prensan pasto con máquinas que para fermentarlo y mejorarlo como comida de los animales, y prensan 250 kilos por metro cúbico, y que lo que le falta a la paca es maquinaria. 250 a mano y patas estamos compactando el doble, 500 kilos por metro cúbico, y eso es que se llama ineficiencia. O sea, las palabras pueden decir cualquier cosa. Ineficiencia, volver un tierrero, un jardín de pacas. Esto es el parque de Armenia, aquí en Bogotá, y si las queremos volver huerta o jardín, no es sino ponerle un poquito de tierra y son huerta o jardín. Y lo otro que estamos creando es comunidades responsables. Eso es lo más importante que hace la paca. Descontamina, genera ambiente sano y genera
comunidad amigable. Entonces, ahora hay paqueros que viajan de una ciudad a otra y los reciben otros paqueros, aunque no se hayan conocido nunca. Usted es paquero, venga para mi casa. Listo. Bueno, muchas gracias. Antes de darte la palabra, que tenemos una última pregunta, es importante que acá nosotros entendamos que lo que nosotros nos dimos cuenta, lo que yo me di cuenta cuando hice mi primera paca y recogí el abono de esa primera paca, que fui la más feliz recogiendo el abono de mi primera paca, pero bueno, lo que yo me di cuenta es que es demasiado enriquecedor para los niños ver el surgimiento de un pequeño ecosistema, porque la paca nos explica todo el proceso que hay en el mundo, ¿sí? Desde el principio que no hay nada hasta que se forman las larvas y al cabo de 4 o 5 meses tenemos abono, tenemos gusano, tenemos larvas, tenemos de todo y vemos como ahí mismo podemos sembrar porque se vuelve un pequeño ecosistema y si sembramos ahí eso será totalmente sustentable porque creo su propio ecosistema y para mí que los niños y que en general las personas vean el surgimiento de un pequeño ecosistema para mí es extremadamente enriquecedor en muchos sentidos. Muy bien. Hay muchas personas que como que Pues, lo que he experimentado yo en las personas que han iniciado el proceso de ser paqueros es que se desesperan un momento en la casa con los residuos, porque este fin de semana no pude ir, porque me fui a un paseo que todo el mundo lo necesita, que es justo. Entonces dicen, no, pues voto y botan los desechos al relleno. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Y un consejo que nos dieron ellas en las pacas de Bella Suiza, yo empecé hace como más o menos un año. Entonces es que yo no puedo a veces todos los domingos, entonces ellas nos dieron el consejo que en una canequita, la puedes traer, en una canequita de pintura pequeña, que en cualquier apartamento cabe, metemos los residuos, nunca usamos bolsa para llevarlos a la paca, sino en estas canecas. Entonces una caneca pequeñita que se puede tener en el apartamento, si ustedes la pulsean pesa muchísimo. ¿Qué he hecho para que no hayan moscas? Entonces lo que le coloco siempre es, ahorita está la última que se echó esta mañana, pero hay cáscaras de todo lo de donde vienen los huevos, esas, entonces eso se coloco lo que yo primero echo en una canastilla al pie del lavamanos, porque soy la que cocino y lava platos, en una canastica de esas de 4, con una bolsa que se está cambiando, de esas de la leche de ahora, entonces se echa y la voy lavando todas las veces con agua de reciclaje, que también reciclo el agua en mi apartamento. ¿Qué propósito he tenido desde hace un año? No voy a mandar al relleno, sino cada mes, y lo hago. A veces me paso del mes. Solamente que estoy mandando lo que barro en el apartamento, nada más, porque las bolsas las puedo lavar con el agua que recojo de la lavadora en un tanquecito, con esa agua que la recojo, con esa misma le echo al baño del primer piso de mi apartamento. Entonces como que se forma un círculo de ayudarle al ambiente, donde por más de que seamos 2 personas, 3 personas, pero a la gente joven es difícil convencerla simplemente por la pereza. Entonces yo creo que el problema es de educación ambiental, que es el que tenemos tenido en este país toda la vida. Entonces, ¿qué hago yo en mi casa? Reciclo el agua la paso a usarla para los baños, a usarla para lavar los plásticos los cuelgo en un colgaderito que tengo ahí. Cuando el plástico se seca, lo meto en una botella de esas plásticas grandes y esa botella me dura para 1 mes y medio. Esas botellas uno las lleva a una fundación. En el colegio de mi hija, en el Juan Ramón Jiménez, recogen esas botellas y las llevan a una fundación que está haciendo casas para personas que necesitan, haciendo esas paredes que hacen plásticas ahora. Entonces en 1 mes uno recoge todos los papelitos chiquiticos de lo que se comió, del confite, de la bolsita chiquita del plástico. Entonces de esa manera se está comprimiendo las 3 R's, las 4 R's: reducir, rechazar, reciclar y reutilizar. Entonces con esas 4 palabras nosotros logramos que todo lo que dice el profe, se reducen los residuos y uno le manda yo lo he intentado en mi conjunto, la gente no quiere porque la gente es perezosa y no dedica en el momento.
Entonces yo lo que digo es la importancia de que